Volviendo al tema que nos ocupa, que es la sesión 1, es la relación de conceptos para aprender un poquito mejor el derecho. Espero que no me dé el chispazo. Aquí relacionaremos el ser humano, el individuo, el tú, yo, el yo, tú, él, ¿vale? Nosotros, con la humanidad, con ese ser abstracto que componemos todos individualmente en un único ser objetivo, abstracto. Y lo compararemos con el iushumanismo, esa corriente filosófica de centrar nuestro modo de vida, incluso el positivismo que tanto ha destrozado el derecho en nuestros días por instrumentalizarlo. ¿De acuerdo? Yo aquí os he puesto un monigote porque no quiero tontadas, básicamente, representando a la humanidad, ¿vale? Independientemente de qué doctrina sea. La representación es el monigote, la humanidad. ¿De acuerdo? Se habla de clasismo. Cuando se habla de clasismo es porque esas corrientes políticas, ¿vale? Diseminan, especifican los seres humanos, las clases de seres humanos. Por ejemplo, hoy estamos viendo el feminismo como le atribuye un valor extraordinario a la mujer sobre el hombre. Y eso es segregación, eso es supremacía, eso es preeminencia. De hecho, ya lo dice el mismo significado del feminismo. Pero bueno, parece que o nadie quiere entender o todo el mundo utiliza la dialéctica erística para hacernos creer esas subnormaladas, esas falacias. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros repararemos en lo que es el ser humano, en el hiperónimo. A nosotros las clases de humanos nos dan igual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son seres humanos. Y así podremos mantener la igualdad y desarrollar cuál es el concepto de igualdad, el perfecto concepto de igualdad, que es básicamente un ser humano es exactamente igual a otro ser humano. ¿Por qué habría que darle a un ser humano preferencias sobre otro? Y sobre todo en detrimento de otro. ¿De acuerdo? Pues para entender, porque al fin y al cabo el derecho es básicamente semántica, significación, reflexiones, no es solo norma, como todo el mundo entiende y yo no entiendo por qué lo entiende así la gente, ¿vale? El derecho es más que la norma. De hecho, la norma es la representación gráfica del derecho, que tampoco entiendo por qué la gente no lo describe así. Pero bueno, vamos al lío. Atenderemos a los hiperónimos, ¿de acuerdo? Todos sabéis lo que es un ser humano. Sabéis que un ser humano, en su física, en su composición física, ¿vale? Es una estructura ósea, es un saco de vísceras, es una estructura musculoesquelética que está envuelta por un pellejo que lo llamamos piel, ¿vale? Yo aquí no soy médico, así que lo dejaré en que todos sabemos que somos un manojo de células biológicas, ¿vale? Pero más allá de eso, el metahumano, lo he llamado así por llamarlo así, porque meta significa más allá de y el humano, ¿vale? Más allá de de su composición física, ¿vale? Disculpad. El concepto abstracto del ser humano, que sería el hiperónimo, el ser humano, la humanidad. El ser humano como individuo y la humanidad como conjunto de individuos, de seres humanos. Cada ser humano es una parte alícuota de esa humanidad. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta aquí puedo entender que esto lo entendéis, que relacionamos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, metahumano, nos centramos en lo que es el metahumano, para centrarnos en lo que es la realidad formal o social e institucional. ¿De acuerdo?
Ya os he hablado sobre la metaética cognoscitiva y la metaética no cognoscitiva y cómo la metaética cognoscitiva se relaciona directamente con la realidad material y la metaética no cognoscitiva se relaciona directamente con la realidad formal. John R. Searle nació en 1932, creo que es la Universidad de Berkeley, creó se postuló, hizo un postulantado que lo llamó la construcción de la realidad social y comparó la realidad material con la realidad formal. Él lo llamó realidad bruta o hechos o realidad física, distintos todos de la realidad social o la institucional, hechos brutos o hechos institucionales, hechos sociales. Una institución no es en sí un edificio, como puede ser el ayuntamiento. El ayuntamiento en sí, tenga edificio o no, es una institución. El dinero es una institución, ¿vale? Es un hecho, una realidad social. ¿De acuerdo? Bien. Sobre la realidad material, ¿qué añadir? Creo que había una foto más cercana. Aquí. La había liado. Bueno, no pasa nada. Era esta imagen la que nos importaba. La realidad social, perdón. En la metaética cognoscitiva entendemos que la realidad material no depende de nuestro acuerdo. Se percibe a través de la experiencia exterior o a través de nuestros sentidos, como ya os he dicho antes, vista, oído, olfato, gusto y tacto. De ahí el money quizás se referiría a él. Es inamovible. O sea, yo no puedo mover una montaña. ¿La puedo rebautizar? Sí, pero eso tendría que depender del acuerdo humano, de nuestro acuerdo, ¿vale? Es inamovible, no es un constructo social, ni una ficción o sintética humana. Por el contrario, la realidad formal depende de nuestro acuerdo, no de lo que un líder supremo diga, ¿cierto? Es más, no puede venir un líder supremo a establecer una cosa cuando hay una cosa ya establecida y ha dependido ello del acuerdo humano, y lo nuevo no depende del acuerdo humano. De nuestro acuerdo mutuo y recíproco. La mutualidad y la reciprocidad. Sobre esto ya os hablaré porque en derecho mantiene un cariz concreto, pero visto grosso modo, ¿vale? La mutualidad es todos trabajando por una única causa y la reciprocidad es básicamente trabajar cada uno en beneficio mutuo, en beneficio recíproco. Venga, voy a dejarlo así. Yo trabajo para que tú te beneficies y tú trabajas para que yo me beneficie. Visto grosso modo, como he dicho. ¿De acuerdo? A ver, corresponde a la ficción humana y por lo tanto es movible. No en todos los, no en todos los periodos históricos se considera que algo es bueno o algo es malo de forma absoluta, pero, por ejemplo, estamos en la época del progresismo versus conservacionismo. Hablamos de progresismo como si el progresismo nos dijera que no hay nada que conservar. Cierto es que yo discrepo. Siempre hay algo que conservar, si no, ¿desde qué punto vas a progresar? El progreso por el progreso es mera destrucción, si no se conserva algo. Y el conservadurismo por el conservadurismo, conservar por conservar, al fin y al cabo, se seca ese progreso. Y todos evolucionamos. No entiendo yo cuál es el problema. El problema quizás es que
muchos se aquejan unos de unos antisistemas, pero luego resulta que sobre los sistemas establecidos están actuando otros con mayores potestades y quizás sin consentimiento de la población. Pero esa es una reflexión que dejaré al aire. Bueno, corresponde a la ficción humana y por tanto es movible. Se percibe de forma extrasensorial, no se percibe a través de los perceptores naturales, como pueden ser la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Se percibe, como ya he dicho, mediante la realidad, mediante la metaética no cognitiva, mediante las emociones, juicios morales. Perdón, aquí me he ido un poquito más arriba, entonces me he perdido. Proposiciones susceptibles de ser verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque dependen de nuestro acuerdo. No son afirmaciones de conocimientos, porque los conocimientos básicamente sería la metaética cognoscitiva, ¿de acuerdo? Establecería pues unas proposiciones para llegar a ese conocimiento. Según esta postura, cuando alguien dice que robar está mal, no está afirmando un hecho objetivo, sino que expresa emociones. Realidad no cognitiva. Metaética no cognitiva, realidad formal. ¿De acuerdo? Perdón, es que está muy chiquitito aquí. Extrasensorial. Sí, exacto. Emociones, conciencia, deber ser. Todas esas cosas que ya aprenderemos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Sobre todo el deber ser. El ser o el deber ser. Porque no es lo mismo. Esto entraríamos en el positivismo, el bueno y el malo, el positivismo fuerte, el positivismo débil. Al fin y al cabo, me da igual. No os lo voy a complicar mucho y vamos a ir a las raíces. Porque, por ejemplo, entender que la igualdad, a ver si tengo una foto que se centre más en el ser humano. Aquí, sí. Porque entender que la igualdad es este ser humano es igual a este ser humano y este ser humano es igual a este otro ser humano, pues no. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle 500 normas a un ser humano en detrimento de otro, ¿para qué? Para más tarde darle las 500 normas que faltan positivamente a otro ser humano, ¿para qué? Para que alcance esa igualdad. No es lógico. Esto no es lógico en derecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el hiperónimo es precisamente esas familias, las familias conceptuales, básicamente, por ejemplo, somos mamíferos, pero no todo el ser humano. Pero, a ver, voy a reformular esto. Todos somos seres humanos y el ser humano es mamífero, pero no todos los mamíferos son seres humanos. Es un error de lógica, es un non sequitur. Y esto no puede quedar plasmado en norma. Esto debería quedar claro ya porque esto es de primero. Esto no sirve para el desarrollo normativo. Esto es una estupidez fina. ¿Qué habláis de mí? No, estupidez. Por eso es importante que el desarrollo normativo no se centre en una clase de persona, como por ejemplo en las mujeres o en los transexuales o en el transhumanismo o en las transespecies, ¿vale? Tiene que ser en ese hiperónimo. Creo que lo tendréis por ahí o por aquí, no sé, es que la cámara me da la vuelta, entonces me pierdo, pero tiene que recaer sobre el hiperónimo, porque si no, empezamos a regular y a regular, y al fin y al cabo, con la autodeterminación de los seres humanos, ¿qué? ¿Hacemos 50 millones de normas? Tú me tienes que tratar así, toma mi compendio normativo para que seas capaz de tratarme. No, así no funciona el derecho, ¿vale?
Por eso digo que hay una instrumentalización del derecho que nos está perjudicando a todos, a toda la sociedad. No solo a nuestra sociedad, sino a, a todas las sociedades occidentales. A todas las sociedades occidentales. Podemos determinar ya dos cosas. Que el sistema de derecho socialista se basa en una metaética no cognitiva en una metaética no cognitiva de construcción formal propia y al margen, casi tumoral, y que se centra básicamente en el Estado social de derecho. En el Estado social, perdón, no de derecho, en el Estado social. Y que para conseguir esas, ¿qué diré? Para conseguir sus objetivos políticos, ¿vale? Utiliza el positivismo. El positivismo no tiene por qué estar centrado en una metaética cognoscitiva, es decir, no tiene por qué estar centrado en una realidad material. Puede estar centrado en una realidad social, en un ser que el mismo socialismo crea, en una propia realidad del socialismo. Entonces, ¿podemos hablar de una realidad socialista? Ya hablamos de una realidad material, una realidad social, pues ahora hablamos de una realidad socialista. Cuando hablamos de un tercer nivel de realidad, podríamos hablar casi de una realidad tumoral a las dos anteriores. Sobre todo cuando esta última realidad filtra las dos anteriores. Y es entonces cuando recae en el ser humano esta nueva realidad. De hecho, podemos hablar de una nueva realidad y de un nuevo ser cuando sabemos que esa misma posición no cognitivista crea una propia conciencia colectiva a base de sus ideologías, es decir, crea un nuevo sentido moral, que no es un sentido moral, porque básicamente porque la construcción de la moral la hacemos nosotros, los individuos, y eleva de forma ascendente hasta construir un Estado. Sin embargo, ello en la realidad social, cuando hablamos de esa pseudomoralidad, esa moral sintética, que al fin y al cabo son los valores que puedan tener esas doctrinas, como pueden ser la cultura woke o el feminismo o, sí, la ideología de género, emanan desde el Estado e imbuyen a la sociedad. Eso no se puede considerar moral. ¿Es pues inmoral la realidad socialista que acabo de decir, la realidad tumoral socialista? Sin duda, ya está defendido. Creo que no hace falta más con ello. Vamos a ver a la siguiente relación. Yo creo que con esto lo entendéis. Podéis pausar, podéis repetir, pero básicamente en esto os tiene que quedar claro que el ser humano compone la humanidad. Y la humanidad puede ser la realidad material y el iushumanismo puede ser la realidad formal. Sin más. Pero para ello nos tenemos que centrar en el hiperónimo, en ese concepto del ser humano, no en mujer, hombre o viceversa. ¿De acuerdo? Nos tenemos que centrar, cuando hablamos de una realidad material, en un metahumano más allá del ser humano y en su hiperónimo, en la humanidad o el ser humano, no en sus clases. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, si quieres aprender más de derecho y desde cero, dale like, suscríbete y participa. Serás capaz de autorrepresentarte como ciudadano autónomo y así evadir el adoctrinamiento y defender tus propios intereses. Pero sobre todo participa en la iniciativa pública, esa de la educación para todos, la unión en un único camino recto y humanista, que es lo que se necesita. El pueblo español te lo agradecerá. Vale para todos los pueblos de la zona gris de este mapa. No olvides visitar este canal, que puede que a ti no te interese, pero seguro, sin duda, a otros muchos sí. Comparte.